Bien, esta ficha es una ficha guía, no es que tienen que hacer todo lo que está acá, sino solo lo que falta, ¿ya? Acá, por ejemplo, la pregunta 1 ya debe estar hecha. Cuando dice, para todas está escrito lo mismo. Para todas las preguntas cuantitativas de la encuesta, para la 1 que es de edades, de estatura, de tiempo de práctica de fe, y la última pregunta que nos habla de la variable limosna u óvulo, para todas ellas estoy preguntando si el promedio de edad de los estudiantes es un promedio que representa a la edad de todas las estudiantes, ¿no? Para responder esa pregunta, ustedes tienen que haber hecho su tabla de cada de la pregunta, hallado la media y hallado las medidas de dispersión. Y con esas medidas de dispersión deben haber evaluado la media. Ya deben haberlo hecho, por lo tanto esto ya no lo hacen. Salvo que no lo hayan hecho, recuerden que tienen que hacerlo. Muy bien, la número 2. De acá para adelante es la última ficha que les indiqué. A todas sus preguntas, tanto a la de edades, estatura, tiempo y limosna, deben hallarle los 3 cuartiles e interpretar. Acá está, ¿ve? Cuartil 1, 2, 3 para estatura, cuartil 1, 2, 3 para tiempo de práctica de fe y también cuartil 1, 2, 3 para las limosnas. Para las limosnas, perdón, acá ya está, ¿ve? Acá arriba ya está, acá. Para todas deben hallarle los cuartiles, eso les falta, hacerlo. Luego, acá en la tercera pregunta, como las medidas de posición son bastantes, se les ha dado un grupo de medidas que hallen, y son varias las que se les ha dado porque de ahí sale para el reto. En su cuaderno hacen los 3 cuartiles de cada pregunta, ya. Y luego en su cuaderno también, ¿qué deben hacer como parte de la práctica? Hallar el tercio 1 y tercio 2. Recuerden que les dije que ya pueden hacer cualquiera. Tercio es cuando el total de datos lo dividen en 3 partes iguales. Entonces este es el tercio 1 y este es el tercio 2. Y que cada parte englobaba 33%, ¿no? Si acá era 33%, acá ya sería 66%, ¿no? 33,33%, 66,66%. Los tercios, ¿cómo se halla? Igualito que los cuartiles, que los deciles, que los percentiles, solo que ahí en el número de grupos dividen entre 3, ¿no? ¿Qué más tienen que hallar? Los quintiles, quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4 de cada pregunta. Mire que acá está, tercios para edades, tercios para edades, tercios para estatura, tercios para el tiempo de práctica de fe y también tienen que hallar los tercios para las limosnas. ¿Qué más les falta? Tienen que hallar los quintiles, les decía, los quintiles para las edades, los quintiles para la estatura, los quintiles también está para el tiempo de práctica de fe. Acá están los quintiles, ¿ya? Para el tiempo de práctica de fe. Y también tienen que hallar los quintiles para las limosnas u óvulo. ¿Cómo se hallan los quintiles? Les estaba recordando que los quintiles es cuando han dividido el total de datos en 5 grupos iguales. Por lo tanto, tienen quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4. ¿Ya? Esos quintiles tienen que hallarle para cada una de sus preguntas cuantitativas, para las 4 preguntas de la encuesta. Muy bien, ya sabe, igual la forma de hallar es igualito, solo que ahí, por ejemplo, cuando hayan su posición J por N entre N, por decir, si quieren hallar el quintil 4, J es 4 por N, que es el total de datos, lo sacan de su tabla. Entre N, acá sería entre 5, pues los quintiles se ha dividido en 5 grupos. Para el caso de los tercios, vamos a suponer que quieren hallar el tercio 2,
J sería 2, N es el total de datos. ¿Y entre cuánto divido? Entre 3, porque los tercios forman 3 grupos. Esa es la única diferencia que van a tener. Bien, entonces van a hallar los tercios, van a hallar los quintiles y van a hallar deciles de cada una de las preguntas. Deciles 1, 2, 4, 5, 6 y 8 para las edades, para las estaturas, para el tiempo de práctica de fe, ¿ya? Para el tiempo de práctica de fe, ahí están los deciles. Los mismos deciles son para todos, ¿ya? Acá, los deciles acá están también para los óvulos o limosna, ¿ya? Y luego tienen que hallar los siguientes percentiles. Percentil 10, 20, 25, 50, 60, 75 y 80. Los mismos percentiles para estatura, ahí están. Los mismos percentiles para el óvulo limosna, ahí están. Y los mismos percentiles para práctica de fe, ahí están. ¿Ve? Ahora, ¿con qué finalidad se les ha dejado esta práctica? Con la finalidad de que el reto les sea fácil, porque de ahí lo van a sacar. Ya está hecho, solamente lo sacan a su papelote. Primera parte del reto, les explico. El reto solamente es de la pregunta 3 para todos y una pregunta cualitativa. Les explico acá. El reto ya saben, en primer lugar, lo que ustedes van a presentar en su papelote, en su organizador visual. Para eso les recomiendo antes lean la experiencia que les presenté al inicio, que es lo que se buscaba, ¿no? Se busca solamente, no de las edades, no de la estatura, no del óvulo, eso son prácticas de aprendizaje, pero lo que se busca en el reto es averiguar sobre la práctica, el tiempo de práctica de fe y religiosidad de las estudiantes. Esta es la única pregunta que va a ir en el reto, pero ¿de qué manera? Todas van a ser una primera parte y la última parte es diferenciada, ¿ya? Estas preguntas 1 y 2 son las preguntas guías que están acá desarrolladas, de ahí lo van a sacar. La 3 también de ahí va a salir, si es que todas están hechas, de ahí va a salir. Entonces, ¿qué va en su papelote? Ustedes deben mostrar en su organizador visual el título, la población. Recuerden que la población es un total de estudiantes. El total de estudiantes lo tienen de la primera experiencia que trabajaron estadística. Ahí está el total de estudiantes, sigue siendo la misma con la que trabajamos. La muestra, saquen la muestra y si es posible lo expresan en porcentaje. ¿Cuál es el objetivo de hacer ese trabajo estadístico? ¿No? ¿Cuál es la pregunta en este caso? Recuerden que esta es la pregunta, la de tiempo de práctica de fe. Sáquenla de la encuesta. ¿Ya? ¿Cuál es la variable de esa pregunta? ¿Qué tipo de variable es? ¿Ya? Muestran también una copia de los datos recolectados, amplían un poquito de repente o así nomás, no hay problema. Muestran su tabla estadística que han elaborado de datos agrupados, ¿ya? Muestran su gráfico y muestran sus medidas de tendencia central hallada, pero ojo, solo la media aritmética, ojo, solo la media aritmética y las medidas de dispersión que han hallado para poder evaluar la media, las medidas de dispersión que han hallado para poder hallar la media, y las medidas de posición que van a hallar, o sea, todo lo que hayan correspondiente a estas preguntas de acá, esas son las que van a mostrar, según lo que toca. Ahorita vamos a terminar de explicar eso. ¿Qué más? Todas las medidas halladas deben estar ahí, de esa pregunta. Pueden poner imágenes que decore su trabajo relacionadas a la situación, tanto al contexto real como a la matemática, ¿no? Pueden poner sugerencias. Finalmente, lo más importante es lo que ustedes de manera reflexiva sugieren. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué es lo que creen que han encontrado en este trabajo? Y en base a lo que han encontrado, ¿qué es lo que sugieren? También tienen que ser observadoras, ¿ya? La exposición, recuerden que debe ser muy reflexiva y no es leer, sino explicar, ¿ya? Adicionalmente a esta pregunta les va a tocar una pregunta cualitativa que acá está indicada cuál es según el grupo que te toca. Pues bien, entonces, explicar el trabajo estadístico realizado
el reto es que ustedes deben explicar el trabajo realizado, que es explicar el comportamiento de tiempo de práctica de fe de los estudiantes de cuarto año, ¿no? Y para eso se van a guiar de estas preguntas que les he puesto acá. O sea, el reto viene solo de acá, ¿no? No las demás, solo de acá, el tiempo de práctica de fe. Primero, ustedes deben demostrar si el promedio de tiempo que los estudiantes dedican, el promedio de tiempo de los estudiantes de cuarto año es un promedio que representa el tiempo de práctica de fe de todas las estudiantes, ¿sí o no? Para poder responder esa pregunta ustedes tienen que demostrarlo. ¿Cómo? Con su tabla. Acá debe tener, como le decía acá, su tabla estadística, su gráfico, su media aritmética nada más y sus medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque con la media aritmética que han hallado acá, con las medidas de dispersión que han hallado, van a evaluar la media aritmética. Nada más, solo eso deben mostrar. Yo sé que tienen todas las medidas, pero solo deben hallar la media aritmética y la medida de dispersión con las cuales evaluaste esa media aritmética para poder decir si este promedio representa, de qué manera representa, si es significativo o no, si es buen representante del tiempo de todos los estudiantes o no, ¿ya? Eso. La segunda pregunta, esta pregunta todas van a trabajar, todas van a trabajar la media aritmética y las medidas de dispersión, van a mostrar su tabla y van a evaluar la media, todos los grupos. ¿Qué más van a hacer todos los grupos? Van a hallar los cuartiles, los 3 cuartiles, y van a interpretarlos, o sea, la interpretación por grupos, ¿ya? Todos los grupos, todos hacen la pregunta 1 y 2. Y la pregunta 3 sí es por partes. En la pregunta 2 todas hayan cuartiles de acá también, de acá del tiempo, de esta pregunta 3, ¿ya? Del tiempo de práctica de fe, y lo interpretan. Y esta pregunta lo que les indica es por grupos. Por ejemplo, aquí ¿qué van a hacer? Van a evaluar el comportamiento de tiempo de práctica de fe de los estudiantes de cuarto año, pero por grupos, con medidas de localización. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 le toca evaluar con tercio 1 y tercio 2, ¿ya? Y adicionalmente a todo eso, debe mostrar la pregunta cualitativa número 3, ¿ya? Pregunta cualitativa número 3 de la encuesta. ¿Se acuerdan que hablaba, por ejemplo, preguntaba de cuál es la religión que profesas? Esa pregunta, su tabla, su gráfico, y lo interpreta, nada más. En caso de grupo 2, por ejemplo, debe mostrar el decil 1 y el percentil 10, ¿no? Con la misma tabla que tiene acá, ¿no? Una sola tabla, no tiene que hallar otra, solo tiene que agregarle la frecuencia acumulada, ¿cierto? Decil 1 y percentil 10. Con esos dos evalúa el tiempo de práctica de fe. Y adicionalmente a esos 3 le va a presentar la pregunta cualitativa 4. No me acuerdo de qué trataba la pregunta 4, pero es de la encuesta. Estas preguntas son de la encuesta, la que le toque nada más a su grupo. Por ejemplo, el grupo 3 tendrá que evaluar con hallar el decil 2, percentil 20 y cuartil 1, tendrá que mostrar en su exposición y explicar, interpretar sobre todo, ¿no? Cómo halló y cómo interpretó. Y adicionalmente le toca la pregunta cualitativa 5. Entonces todas tienen una pregunta cualitativa para mostrar y explicar brevemente qué es lo que he encontrado en esa pregunta, qué es lo que llama la atención y qué es lo que sugiere ante eso, ¿ya? Igual acá interpreta, entonces acá es por grupos, para hallar para mostrar medidas de localización en el reto, es lo que le toque según el número de grupo que usted es, nada más, ¿ya? Bien. Entonces, ¿y esto dónde está? ¿De a dónde lo va a sacar? Si usted ya lo hizo acá en su cuaderno, de ahí nomás lo saca. Por ejemplo, el grupo 5 le toca decil 4 y cuartil 2. Si ya lo hizo, acá está el decil 4 y ahí está el cuartil 2. Acá está en la segunda pregunta. Cuartil 2 ya lo tiene y decil 4 acá. De ahí nomás lo saca y lo pone en su papelote. Por ejemplo, el grupo 8. Tiene cuartil 3 y percentil 75. Cuartil 3 está acá y percentil 75 está acá. De ahí no me lo saca su papelote.
Por ejemplo, el grupo 6, decil 5, cuartil 2 y percentil 50. Decil 5 lo va a sacar de acá, cuartil 2 de acá y percentil 50 de acá. O sea, esto si está hecho en su cuaderno, esto sale fácil, solamente hay que sacarlo al papelote. Esto de mostrar la tabla, la media aritmética, media dispersión, también está hecho ya en su cuaderno, ya lo han hecho la primera parte en salón, en las clases, en las actividades adicionales. Entonces lo último que están haciendo son esto para la pregunta 2 los cuartiles y para la pregunta 3 las demás medidas de localización, ¿no? Y de ahí sale, todo sale de lo que está en el cuaderno, ¿ya? Así que hasta aquí es todo.